Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que va a traer a tu pantalla de bloqueo todos los colores de los álbumes, las carátulas, esas imágenes que tú tienes en Spotify, en Apple Music o incluso en YouTube, y está disponible ya todo lo que es este tweak en la repo de Charis gracias al trabajo que estuvo realizando Ryan Nerd, que es lo que te voy a estar mostrando a continuación. Así que habiendo entregado toda esta información, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es ingresar al gestor de paquetes que tengamos por preferencia. Este puede ser Cydia, también lo puedes estar consiguiendo en Zebra, al igual que el installer, y esta demostración se va a estar realizando en Silio. Así que una vez que ingresemos, tenemos que esperar a que todas las repos terminen de cargar, y luego que lo hagan vamos a dirigirnos a la parte inferior al buscador y vamos a estar escribiendo Chroma Flow, y una vez que lo hayamos encontrado, ahí lo vamos a tener listo para ser instalado desde la repo de Charis. Así que una vez que cargue la información, vamos a estar tocando acá en el botón de obtener, y cuando se despliegue el banner vamos a estarlo tocando, le damos acá en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se va a estar habilitando en la parte inferior el botón para estar reiniciando el Springboard, así que lo vamos a estar tocando para que haga un reinicio rápido. Y una vez que hayamos regresado, a continuación tenemos que estarnos dirigiendo a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo los ajustes de Chroma Flow. Una vez que hayamos ingresado, acá los vamos a tener. Son realmente simples, como puedes estar viendo. Y la primera opción tiene que ver con Apple Music. Si es que tienes activada esta opción, cuando estés en la pantalla de bloqueo, va a estar tomando todos los colores, todos los tonos que tenga allí la carátula del álbum, del disco en el cual tú estás escuchando. Y si es que nos vamos ahora a las configuraciones de la pantalla de bloqueo, son realmente simples. También se van a adaptar a todos los colores de acuerdo al álbum que tú estés allí visualizando. También puedes estar quitando la sombra que tenga este álbum, y para estar visualizando los controles y la imagen del disco que escuchas tienes tres opciones para que no esté modificando el tamaño de acuerdo a como viene por defecto en iOS, para hacerlo con una tarjeta un poco más grande o hacerlo allí en modo pantalla completa. Lo que tenemos a continuación es la opción para estar ocultando la fecha y la hora, y también para que en el centro de control se visualice los tonos de la carátula la cual tú estás allí escuchando. Y si es que la aplicación trae la opción para estar añadiendo el botón de repetir o elegir una canción de manera aleatoria, es acá donde tú tienes que tener activada esa opción. Recuerda que cuando hagas cualquiera de estos cambios, para que cada uno de estos se apliquen, tienes que presionar allá arriba en el botón de Respring. Y a continuación vamos a estar haciendo unas pruebas. Vamos a partir con todo lo que es Apple Music. Le damos ahí play a alguna canción, lo ponemos en pantalla completa para ver cómo luce dentro de esta aplicación, y ahí lo vas a estar teniendo. A continuación vamos a bloquear el dispositivo y la pantalla de bloqueo se va a estar viendo de la siguiente manera. Fíjate nada más cómo luce allí todo lo que es ese widget de reproductor. Me encanta la forma en la cual va adaptando todos los tonos de la carátula que tú estás escuchando. Tú puedes estar cambiando acá a otra canción y la vemos cómo luce dentro de lo que es Apple Music. Una vez que termina de cargar, ahora podemos estar yendo allí a la pantalla de bloqueo para ver cómo está apareciendo, y ahí está, perfectamente con los tonos adaptados de una manera realmente intuitiva. Me gusta mucho cómo luce visualmente, y esto también tú lo puedes estar realizando si es que quieres con la aplicación de YouTube o con YouTube Music. Así que cuando abramos la aplicación tenemos que simplemente estar escogiendo cualquier video, y ahora nos vamos a venir a la pantalla de bloqueo cómo está luciendo, y fíjate en los colores que tiene la miniatura y también cómo estos van apareciendo allí en el reproductor. Esto va a ir ocurriendo también cuando tú cambies entre un video y otro, se va a ir adaptando todo de una manera realmente fluida. Me encanta la manera en la cual va luciendo, simplemente vas cambiando y el reproductor allí se va adaptando de una manera realmente entretenida. Ahora le damos allí pausa, vamos a volver acá a nuestro dispositivo y a continuación vamos a hacer las pruebas con Spotify. Tenemos que estar ingresando, abrimos cualquier canción, le damos allí en play, y ahora cuando nos vamos a la pantalla de bloqueo, esta es la forma en la cual va a estar apareciendo. Podemos estar cambiando la canción, y al igual que con YouTube vamos a ir viendo que todo se va adaptando. En este caso es mucho más compatible porque aparecen los colores allí en los botones de pausa, de avanzar, de retroceder, del modo aleatorio. Entonces todo se va cambiando de una manera realmente rápida y sencilla. Los resultados ahí saltan a la vista y tú lo vas a tener de una manera muy simple allí en tu dispositivo. Ahora, si es que regresamos a todo lo que son las configuraciones del tweak, vamos a darnos cuenta de que también tengo para estar cambiando la modalidad del tamaño de todo lo que es el widget, el reproductor que se puede estar viendo. En este caso estábamos utilizando el que viene por defecto ahí en iOS, pero también puedes tener una modalidad larga. Recuerda que cuando apliques cambios acá, para que estos se ejecuten, tienes que tocar allá arriba en Respring
Así que cuando hayamos vuelto, vamos a dirigirnos nuevamente a la aplicación de Spotify para estar abriendo cualquier canción y ver cómo luce el reproductor allí en modo largo. Le damos allí en play, tenemos acá cómo luce dentro de Spotify, y si es que vamos a la pantalla de bloqueo, esta es la tarjeta larga que va a estar allí apareciendo. Tocamos ahí en adelante y va a estar todo cambiando, se van a ir adaptando los colores de acuerdo al tono que tenga la carátula, y recuerda que si llegan a aparecer notificaciones las vas a tener ahí abajo, es decir que no está invadiendo todo lo que es el sector de la pantalla de bloqueo, sino que vas a seguir visualizando todo el contenido y las notificaciones que tú tienes allí de manera absolutamente normal. Y si te gusta cómo está luciendo con esta tarjeta que es larga, ni te imaginas cómo luce con lo que es el modo pantalla completa, que es lo que vamos a estar configurando a continuación. Así que tenemos que volver acá a las configuraciones del Twig. Una vez que hayamos ingresado, presionamos acá en Chroma Flow. Recuerda que para que se apliquen todos estos cambios, tienes que estar haciendo acá todo lo que es un respring, que es un reinicio rápido. Así que cuando hayamos regresado, vamos a volver acá a la aplicación de Spotify para estar abriendo cualquier canción. Una vez que la tengamos, presionamos allí en play, nos vamos otra vez a la pantalla de bloqueo, y esta es la forma en la cual está luciendo allí en full screen, en pantalla completa. Mira nada más cómo aparece, cómo los tonos se van adaptando, incluso con la fecha y con la hora, con los controles del pausa para adelantar, retroceder, incluso con el del volumen. Me gusta mucho más cómo luce en la forma, pero obviamente tú puedes estar escogiendo entre el tamaño que viene por defecto ahí en iOS 14 para tener una tarjeta larga o en pantalla completa, pero de esta manera tú vas viendo que incluso va funcionando también allí en la pantalla de bloqueo, acá en lo que es en el centro de control. Mira donde aparece el reproductor, porque también los tonos se van a ir modificando en ese lugar, y ahí lo vas a estar teniendo, se va a ir adaptando de acuerdo también a los colores de la carátula, y es ahí que lo vas a estar teniendo. Me gusta mucho cómo va luciendo, en realidad es una forma realmente increíble en la cual va apareciendo, simplemente vas cambiando la canción y todo se va adaptando ahí de acuerdo a como tú lo quieres estar viendo. Y también te va a estar apareciendo acá este icono chiquitito que te muestra que estás visualizando todo allí desde Spotify. Realmente funciona, y el trabajo que ha hecho Ryan con todo lo que es este Twig es realmente asombroso. Así que recuerda estarlo descargando desde la rep oficial, que es Charis, y sin duda no te vas a arrepentir, porque los resultados han saltado a la vista con todo lo que ha sido este video. Nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo es hacer un viaje al futuro, y si quieres aprender más de esto, luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior de mi canal donde aparecen allí las listas, y vas a estar encontrando una que se llama Reviews de Twigs y aplicaciones, y es acá donde vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño cómo estarle sacando el jugo a tu dispositivo con funciones que hoy día Apple te prohíbe y no te quiere estar entregando. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.